Vamos a finalizar el estudio de la sección del Zohar llamada Vayera. Veremos aquí algunos secretos acerca del establecimiento del mundo, y también veremos una profecía sobre la redención final del mundo, con referencia a este sexto milenio que estamos viviendo y que ya pronto entraremos en el séptimo. Y Sara vio al hijo de la egipcia Agar que había dado a luz para Abraham, burlándose. Rabí Hillá dijo: después de registrar el nacimiento de Isaac, la escritura nunca menciona a Ismael por su nombre mientras estaba aún en la casa de Abraham. No se puede mencionar la escoria en presencia del oro. Por eso aquí la referencia a Ismael es el hijo de la egipcia Agar, porque no cuadraba que su nombre se mencionara en presencia de Isaac. Rabí Isaac dijo: las palabras "y Sara vio" implican que ella lo miraba desdeñosamente, como siendo hijo, no de Abraham, sino de Agar la egipcia, y más aún, solamente Sara lo miraba así, pero no Abraham, pues leemos que la cosa era muy penosa a ojos de Abraham por causa de su hijo, no el hijo de Agar, sino el hijo de él. Rabí Simón dijo: la escritura realmente habla en elogio de Sara, pues lo que ella vio fue que él se entregaba en prácticas idólatras. De ahí que ella dijo: seguramente este no es el hijo de Abraham, que siga los pasos de Abraham, sino el hijo de Agar la egipcia, que vincula al tipo de su madre. De ahí que, y ella dijo a Abraham: arroja a esta mujer y su hijo, para que el hijo de esta mujer no sea heredero con mi hijo. No cabe suponer que a Sara la movían celos de ella o de su hijo, pues de lo contrario, el santo no la habría apoyado diciendo: en todo lo que Sara te dice, escucha su voz. Por eso, la verdad es que ella lo observó adorando ídolos, y efectuando las prácticas que su madre le había enseñado. De ahí las palabras de Sara: el hijo de esta mujer no sea heredero, que es como decir: yo sé que él nunca entrará en el redil de la fe verdadera, y que no tendrá parte con mi hijo ni en este mundo ni en el mundo por venir. Por eso Dios la apoyó, porque él quería mantener la simiente sagrada cuidadosamente separada, porque este fue el fin para el cual él creó el mundo, pues Israel trabaja en su pensamiento antes de la creación del mundo. Por eso apareció en el mundo Abraham, para que el mundo fuese mantenido en consideración a él. Abraham e Isaac juntos mantuvieron el mundo, pero no estaban firmemente establecidos hasta que vino al mundo Jacob. Cuando Jacob apareció, ambos, Abraham e Isaac, llegaron a establecerse firmemente y con ellos el mundo entero. De Jacob emergió gradualmente en el mundo el pueblo santo, y así, toda la existencia se tornó debidamente establecida de acuerdo a la pauta sagrada. De ahí que Dios dijo: en todo lo que Sara te dice, escucha su voz, porque en Isaac será llamada simiente para ti, es decir, en Isaac, y no en Ismael. El texto continúa: y ella partió y se extravió en el desierto de Beer Seba. El término hebreo que significa y se extravió indica idolatría, como el término afín en el versículo: ellos son vanidad, obra del error, andanzas extraviadas, en Jeremías 10:15. Fue por causa de Abraham que el santo no la abandonó a ella ni a su hijo. Observa que en la ocasión anterior, cuando ella se fue de Sara, se le dijo: el Eterno ha oído tu aflicción. Pero ahora, como ella se extravió tras de ídolos, aunque levantó su voz y lloró, se dice: pues Dios oyó la voz del muchacho donde él está. La expresión donde él está la interpretamos como implicando que él era aún un menor a ojos de la corte celestial, pues, mientras aquí abajo, en la corte humana, la edad de la responsabilidad se alcanza a los 13 años. En la corte celestial solo se alcanza a los 20 años. Antes de esta edad, aun si uno es culpable, no es punible. De ahí la frase: donde él está. Rabí Eleazar dijo: si es así, ¿por qué sería alguien castigado con morir antes de sus 20 años? Antes de 13, es verdad, puede morir por los pecados de su padre, pero ¿por qué después de 13? Rabí Hillá respondió:
El santo tiene misericordia de uno así, de modo que, si muere cuando es inocente, obtenga una recompensa en el otro mundo, en vez de morir en culpa y recibir castigo en ese mundo. Rabí Eleazar agregó: pero si ya es culpable antes de alcanzar la edad de 20 años, ¿qué diremos? Si ha muerto antes de llegar a la edad de castigo, ¿cómo será castigado? Rabí Simón respondió: de uno así está escrito. Pero el vientre de los inicuos padecerá necesidad, en Proverbios 13:25, pues cuando sobre el mundo desciende el castigo, uno así es derribado por el ángel destructor sin sentencia expresa, pronunciada por el tribunal celestial o el terrenal, mientras que la providencia no cuida de él. De uno así también está escrito: al hombre malo lo prenderán sus iniquidades, y será tenido en los lazos de sus pecados. Proverbios 5:22. La partícula et en ese texto amplía el término al malvado, de modo de incluir a uno que todavía no llegó a la edad legal. De él se dice entonces: al hombre malo lo prenderán sus iniquidades, pero no el tribunal celestial, y será tenido en los lazos de sus pecados, pero no por el tribunal. De ahí que se dice aquí: pues Dios ha oído la voz del muchacho donde él está. Rabí Simón dijo luego el versículo: y yo recordaré mi pacto con Jacob, de Levítico 26:42. El nombre de Jacob está aquí escrito completo, con la letra Bab. ¿Por qué razón? En primer lugar, como alusión al grado de sabiduría, el reino donde Jacob reside, pues la letra Bab representa a la Sefirat Tiferet, el grado de Jacob. Pero la principal razón es porque el pasaje habla del exilio de Israel, insinuando que la redención de Israel vendrá por el poder místico de la letra Bab, es decir, en el sexto milenio, y más precisamente, después de 6 segundos y media vez. Cuando el 60º año habrá pasado por el umbral del sexto milenio, el Dios del cielo visitará a la hija de Jacob con una recordación preliminar. Entonces transcurrirán otros 6 años y medio, y habrá para ella una recordación plena. Luego otros 6 años, formando en conjunto 72 años y medio. En el año 66 aparecerá el Mesías en el país de Galilea. Una estrella en el oriente deglutirá 7 estrellas en el norte, y una llama de fuego negro prenderá en el cielo durante 60 días, y habrá guerras hacia el norte en las que perecerán 2 reyes. Entonces todas las naciones se combinarán contra la hija de Jacob, para arrojarla del mundo. De ese tiempo está escrito, y es un tiempo de turbación para Jacob, pero será salvado de él. Jeremías 27. En ese tiempo todas las almas en Guf, o sea, en un cuerpo, habrán sido desgastadas, y necesitarán ser recreadas. Como mnemónico de esto se puede emplear el versículo: todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto. Todas las almas fueron 3 veintenas y 6. Génesis 46:26. En el año 73, todos los reyes del mundo se reunirán en la gran ciudad de Roma, y el Santo bendito sea arrojará sobre ellos fuego y granizo y piedras meteóricas, hasta que serán destruidos todos, con excepción de aquellos que aún no hubieran llegado allí. Estos comenzarán de nuevo a hacer otras guerras. Desde ese tiempo, el Mesías comenzará a declararse, y en torno de él se juntarán muchas naciones y muchos ejércitos, desde los más extremos confines de la tierra, y todos los hijos de Israel se reunirán en sus varios lugares hasta que se complete el siglo. Entonces la Bab se juntará con la G, y entonces traerán a todos vuestros hermanos desde todas las naciones para una ofrenda al Eterno, como dice en Isaías 66:20. Al mismo tiempo, los hijos de Ismael levantarán a todos los pueblos del mundo para marchar en guerra contra Jerusalén, como está escrito: pues yo reuniré todas las naciones contra Jerusalén para combate. También, los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes se aconsejan reunidos, contra el Eterno y contra su ungido. Salmos 2:2. Y además, el que está en el cielo reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmos 2:4.
Entonces la Bab menor se levanta para unirse con la G y renovar las almas que han envejecido, como para renovar el mundo, según está escrito, que la gloria del Eterno perdure por siempre, que el Eterno se regocije en sus obras. Salmos 104:31. La primera parte de este versículo significa que la gloria de Dios se ligará al mundo, y la última parte indica que Él hará que desciendan al mundo almas y sean seres nuevos, de modo de juntar el mundo en unidad. Felices los que estarán con vida al final del sexto milenio para ingresar en el Sabbat, pues ese es día puesto aparte por el Santo bendito sea, para efectuar en él la unión de las almas, y escoger almas nuevas para juntarse con las que aún se hallan sobre la tierra, como está escrito. Y acontecerá que quien es dejado en Sión y el que quedó en Jerusalén serán llamados santos, aun todo aquel que está inscrito a vida en Jerusalén. Isaías 4:3. El Génesis nos sigue contando. Y aconteció después de esas cosas, que Dios probó a Abraham, y le dijo, Abraham. Y él dijo, aquí estoy yo. Para explicar esto, Rabí Yehudá comenzó diciendo el verso, Tú eres mi rey, oh Dios. Salmos 44:5. La locución, él dijo, significa la completa unión de todos los grados. En ese salmo mencionado, el siguiente verso es, ordena la salvación de Jacob, con lo cual viene a indicarnos sobre los emisarios que ejecutan los mandatos de Dios en el mundo, que aquí son del lado de la misericordia y no del lado de la justicia severa. Los pertenecientes al lado de la misericordia nunca ejecutan una misión de castigo en el mundo. Cabe preguntar, ¿cómo se concilia esto con el caso del ángel que se apareció a Bilam, y del cual se nos enseñó que fue el primer mensajero de misericordia, y entonces cambió en uno de severidad? En realidad no se cambió el carácter de su misión, pues fue totalmente un mensajero de misericordia para Israel, para protegerlo e interceder a favor de él, pero esto significó castigo para Bilam, pues este es el camino del Santo bendito sea, cuando confiere bondad a uno, la misma bondad puede resultar un castigo para otro. De manera similar aquí, el mismo mensajero que lo fue de misericordia para Israel, se tornó en uno de castigo para Bilam. De ahí que David rogó, ordena la salvación de Jacob, que es como decir, cuando son enviados mensajeros al mundo, ordena que sean del lado de la misericordia. Rabí Abba dijo, las palabras, ordena la salvación de Jacob, aluden a los exiliados, por la redención de los cuales oraba David. Además, Jacob fue la corona de los patriarcas, pero si no hubiera sido por Isaac no habría aparecido en el mundo, de ahí que la súplica, ordena la salvación de Jacob, se refiere principalmente a Isaac, pues la salvación de la vida de él fue la salvación de Jacob. Vemos que en el anteriormente citado pasaje del Génesis se dice, y aconteció. Ante esto, Rabí Simón dijo, se nos enseñó que la expresión, y aconteció en los días, indica que está por narrarse alguna turbación, mientras que la expresión, y aconteció, sin el agregado en los días, presagia cierto matiz de desgracia. En hebreo, el término usado para decir cosa también significa palabra. Por eso podemos entender el pasaje citado anteriormente así, y aconteció después de estas palabras. Esto significa, después del más bajo de los grados superiores, que es llamado palabras, como en el pasaje, yo no soy un hombre de palabras, del Éxodo 4:10. Y lo que se dice es, Elohim probó a Abraham. Es decir, el mal tentador vino a acusarlo ante el Santo bendito sea. El texto aquí es más bien sorprendente, porque en vez de Abraham habríamos esperado leer, Dios probó a Isaac, pues éste ya tenía 37 años y no se hallaba más bajo jurisdicción de su padre. Así habría podido fácilmente recusar sin exponer a su padre al castigo. Pero la verdad es que, para que Abraham pudiese alcanzar la perfección, fue requisito que estuviese investido con el atributo del rigor que no había exhibido hasta ese momento. Ahora bien, como el agua estaba unida al fuego y el fuego al agua,
Le fue posible administrar justicia rigurosa y hacerla parte de su carácter. Así, el mal tentador acusó a Abraham sobre la base de que no se podía decir que se hubiese perfeccionado hasta que hubiera ejercido rigor contra Isaac. Pero observa que, aunque solo se menciona explícitamente a Abraham como habiendo sido probado, sin embargo, se incluyó también a Isaac en el proceso, como resulta de la partícula et antes de Abraham, partícula que indica a Isaac. Pues Isaac se hallaba en ese tiempo en el grado más bajo de la Geburá. Pero después de que se lo atara y de que estuviese listo para pasar por el riguroso proceso a manos de Abraham, fue pertrechado en su propio lugar junto con Abraham, y así se juntaron fuego y agua y ascendieron a un grado más elevado, y se apaciguó la discordia. Pues, ¿quién vio alguna vez virar el corazón de un padre de la compasión a la crueldad? Pero aquí el objeto fue calmar la discordia entre el fuego y el agua, de modo que permanecieran en sus sitios hasta que apareció Jacob, cuando todo se puso en orden y se completó el proceso de los patriarcas, es decir, la Sefirot, Gesed, Geburá y Tiferet, y se establecieron firmemente las creaciones más elevadas y las de más abajo. Vemos que está escrito. Y él dijo, toma ahora a tu hijo. La palabra, toma, no significa tomar por la fuerza, pues Abraham era demasiado viejo para ello, sino que tiene el mismo sentido que, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, en Números 20:25, significando que habría de emplear la persuasión y conducirlo suavemente a hacer la voluntad de Dios. Tu hijo único, al cual amas. Esto se explica en otro lugar. Y después le dice a Abraham, y entra en el país de Moría. El sentido es similar al del pasaje, yo iré a la montaña de Mirra, del Cantar de los Cantares 4:6, es decir, para ser vigorizado en el lugar apropiado. En el tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar muy distante. Como ya se nos dijo que Abraham fue al lugar, todo esto parece superfluo. Pero la verdad es que el tercer día significa la tercera generación, es decir, Jacob, y de igual manera significa la Sefirá Tiferet. Las palabras, vio el lugar muy distante, son paralelas a la expresión, de muy lejos se me apareció el Eterno, escrito en Jeremías 31:3. De nuevo, el lugar, se refiere a Jacob, de quien está escrito, y tomó una de las piedras del lugar, en Génesis 28:11, pues Abraham escudriñó el tercer día, que es el tercer grado, y miró por Jacob que estaba destinado a descender de él. Las palabras, de muy lejos, quiere decir en un tiempo distante y no pronto. Rabí Eleazar dijo a Rabí Yehudá, ¿qué mérito se adjudica aquí a Abraham? Si cuando estaba por atar a Isaac vio que Jacob estaba destinado a descender de él. Rabí Yehudá respondió, Abraham efectivamente vio a Jacob, pues aún antes de eso Abraham había sido dotado con la sabiduría más elevada, y ahora escudriñó el tercer día, que es el tercer grado, para cerciorarse. Y efectivamente lo vio, pero ahora solamente de muy lejos, por la razón de que estaba yendo a atar a Isaac, y no deseaba inquirir los caminos del santo bendito sea. De muy lejos, indica que lo vio solamente a través de un vidrio oscuro, y por eso parcialmente, pues si el vidrio claro hubiera permanecido sobre el vidrio oscuro, Abraham lo habría visto apropiadamente. El vidrio claro no funcionó en esta ocasión, porque este es el grado de Jacob, el cual, no habiendo aún nacido, no hubo alcanzado ese grado, y también para que el premio de Abraham fuese lo más grande. Después dice, y ellos vinieron al lugar que Dios le había dicho. Aquí se insinúa que aunque Abraham tuvo alguna visión de Jacob, se dijo a sí mismo, seguramente el santo conoce otro camino que servirá. Por eso inmediatamente Abraham construyó allí el altar. Antes de esto se halla escrito, y habló Isaac a su padre Abraham, y dijo, Padre mío. Como ya se explicó en otro lugar, la razón por la que Abraham no le contestó inmediatamente, fue porque lo había abandonado la compasión normal de un padre a un hijo, y de ahí que simplemente dijo,
Aquí estoy, mi hijo, lo que implica que en él la cualidad de la misericordia se transmutó en rigor. No está escrito, y su padre dijo, lo que de nuevo muestra que lo miraba no como padre, sino como su adversario. Y Abraham dijo, Dios mismo proveerá por sí mismo el cordero para una ofrenda de holocausto, mi hijo. Pudo haber dicho, nos proveerá, pero su intención fue, Dios proveerá por sí mismo cuando sea necesario, pero por el presente está haciéndolo mi hijo y ninguna otra cosa. Inmediatamente dice, y ellos caminaron los dos juntos. Rabí Simón disertó aquí sobre el versículo, mira, ángeles lloran fuera de su morada, los ángeles de la paz sollozan amargamente, de Isaías 33:7. Dijo, esos ángeles son ángeles superiores que lloraban fuera de su morada, porque no sabían qué hacer de la promesa de Dios a Abraham cuando él lo trajo afuera, como se dice en Génesis 15:5. Los ángeles de paz son esos otros ángeles que fueron destinados a salir para encontrar a Jacob, en consideración al cual el Santo bendito sea les prometió paz. Como vemos escrito, y Jacob siguió por su camino y los ángeles de Dios lo encontraron. En Génesis 32:2, y a eso se los llama ángeles de paz. Todos ellos lloraron cuando vieron a Abraham matando a Isaac. Los seres de arriba y los de abajo temblaron y se estremecieron, y todo por causa de Isaac. Y el ángel del Señor lo llamó, Abraham, Abraham. Hay en el texto un signo disyuntivo entre las dos menciones del nombre Abraham, para mostrar que el segundo no era como el primero. El segundo era el Abraham perfeccionado, mientras que el primero era aún incompleto. Análogamente, el pasaje en que el nombre Samuel se repite con una intermedia raya disyuntiva, en Samuel 1:3-10. El segundo es el perfeccionado mientras que el primero no lo es tanto aún. El segundo Samuel fue un profeta, pero no lo fue el primero. Cuando llegamos a la mención de Moisés, en Éxodo 3:4, no encontramos ningún signo de pausa intermedio, por la razón de que desde el día del nacimiento de Moisés, la Sejiná no se apartó de él. Rabí Hilla dijo que el ángel repitió el nombre de Abraham para animarlo con un espíritu nuevo, y lo impulsó a una nueva actividad con un corazón nuevo. Rabí Yehuda dijo, Isaac se purificó y en la intención se ofrendó a Dios, dejándose atar. En ese momento se espiritualizó y ascendió al trono de Dios, como el perfume de incienso de especias que 2 veces al día le ofrendaban a él los sacerdotes. Y así el sacrificio fue completo, pues Abraham se sintió desdichado cuando el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el mozo, pensando que su ofrenda no era completa y que su trabajo, sus preparativos y la construcción del altar habían sido en vano. Pero inmediatamente Abraham levantó sus ojos y miró, y vio detrás de él un carnero. Se nos enseñó que ese carnero fue creado en la hora del crepúsculo, en el 6º día de la creación, y era de 1 año, como está escrito, un cordero de 1 año, en Números 7:63, en conformidad con lo requerido. Si es así, ¿cómo pudo ser creado a la hora del crepúsculo? La verdad es que, desde ese tiempo, fue preordenado que ese carnero estuviera a mano en el momento en que Abraham lo necesitara. Lo mismo se aplica a todas las cosas de las que se dice que llegaron a ser en el crepúsculo del 6º día de la creación, lo que en realidad significa que entonces fueron predestinadas a aparecer en el momento requerido. Rabí Yehuda dijo luego, en toda la aflicción de ellos se afligió, y el ángel de su presencia lo salvó. Isaías 63:9. Esta es la traducción de cómo se lee, pero, según cómo se escribe habría que traducir, él no estuvo afligido. La lección que se deriva de esta variante es que, la aflicción de Israel llega al santo aún en el lugar de arriba, que está más allá de la aflicción o perturbación. Y el ángel de su presencia lo salvó. Si está junto con ellos en su aflicción, ¿cómo se puede decir que él lo salva? Pero has de observar que no está escrito, él lo salva, sino, él lo salvó. Lo que quiere decir,
Él determinó anticipadamente participar en los sufrimientos de ellos. Pues toda vez que los hijos de Israel se hallan en exilio, la Sejina los acompaña, como está escrito. Entonces el Señor tu Dios retornará con tu cautiverio, en Deuteronomio 33. Según otra explicación, el ángel de su presencia significa la Sejina, que los acompaña en el exilio. De ahí que en la escritura a las palabras, y yo he recordado mi pacto, sigue inmediatamente, y ahora, mira, el llanto de los hijos de Israel viene a mí. También está escrito, y Dios recordó su pacto, con referencia a la Sejina. La frase, con Abraham, es simbólico del sudoeste. Con Isaac, simbólico del noroeste. Y con Jacob, que simboliza la unión perfecta. El santo bendito sea, emitirá un día una voz para proclamar al mundo las palabras, pues, dijo, seguramente son mi pueblo, hijos que no se portarán falsamente, así fue el Salvador de ellos. Isaías 63:8. Bendito sea el Eterno por siempre. Amén y amén. Final de la sección Vayera.